Bienvenidos a, bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Y en el soporte técnico tenemos a mi hermanita Madeline González, que nos acompaña desde la ciudad de Villavicencio, en Colombia, y ella nos apoya con la transmisión por el canal de YouTube y en el chat. Le agradezco, le agradezco a mi hermanita por su valioso apoyo. Y mi nombre es Aide Ballesteros. Estoy en Facatativá, también en Colombia, y seré su anfitrión hoy. Tenemos hoy a nuestra maestra Dalia Galíndez, que está en Madrid, España, y hoy nos trae el tema la fortaleza en la oración. Gracias. Entonces te invitamos a que enciendas la cámara y así te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a nuestros hermanos, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. Entonces, bienvenida maestra. La sala y el micrófono son todos tuyos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a UCDM Universal siempre por este espacio de luz, este espacio que es una bendición para todos y ha sido una extensión en donde hemos podido, maestros de un curso de milagros, estudiantes de un curso de milagros de todos los países, poder estar presentes y abrevar de todo lo que ustedes ofrecen día a día a través de esta plataforma, tanto las lecciones como las conferencias, los encuentros y demás. Así que bueno, yo feliz de participar y de estar con ustedes también, formando parte de este gran movimiento. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las distintas plataformas, gracias a los que están acá en este online en directo. Gracias por su presencia. Hoy, bueno, como siempre, yo quiero compartir con ustedes un tema que quiero aprender y que quiero aprender cada vez más profundamente. Es un tema del cual siento que me faltan allanar algunos caminos en esa escalera de la oración. Y que bueno, por eso doy gracias de que estén aquí ustedes acompañando también para poder seguir ascendiendo a través de esta escalera. En una de las conferencias y de los encuentros que hemos tenido hablaba sobre la escalera de la oración, pero hoy quisiera enfocarlo sobre todo en que salgamos de aquí con la certeza de que la oración, orar, que no es otra cosa sino la común unión con Dios, esa comunicación, esa manera de ser parte de lo mismo, podamos integrarnos y podamos unirnos a nuestro Creador de la mejor forma y de la mejor manera posible, a través de todo lo que nos ofrece el curso. Así que, bueno, les voy a pedir ¿se me escucha, verdad? Les voy a pedir que comencemos con el silencio. Que podamos en este instante simplemente cerrar nuestros ojos y permitir la presencia
de nuestro Creador, de Dios. Siente en este instante allí dentro de tu corazón y observa. Obsérvate. Observa lo que hay allí en tu corazón. Dedica un instante, este instante, a hacer presencia en ti. Hago presencia en mi presencia. Observa tu respiración. Observa tu corazón. Siéntete. Haz presencia en tu presencia. Y en este instante pregúntate, ¿cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Cómo está mi comunicación conmigo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Qué tonos de voz interna uso cuando me hablo? ¿Me gusta hablar conmigo? Estar conmigo misma
es estar en paz. ¿Cómo está mi relación con mi Creador, con Dios? ¿Siento paz en su presencia? ¿Siento su presencia? ¿Soy capaz de hablarle? ¿Cómo le hablo? ¿Qué tonos utilizo para hablarle? ¿Qué posturas tomo para hablarle? ¿Siento que me escucha? ¿Creo que me responde? ¿Oigo lo que me dice? ¿Qué produce en ti su presencia? Su presencia en ti, ¿qué efectos hace en tu mundo? Su presencia en ti, ¿qué efectos hace en tus relaciones? ¿Qué siento por mi Creador? ¿Qué siento por Dios? ¿Qué realmente siento? Y en este instante acudimos a Dios nuestro Padre y le decimos, únete conmigo en esta oración, Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas,
Aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte. Pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas. Tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce. Pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo, porque su padre le muestra el camino. Restablece en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, la oración, nuestra comunicación contigo. Llevamos nuestra mente ante ti, Santo Espíritu de Dios, para que nos guíes, para que nos despiertes. Pues si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hacia ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que avanzamos y ascendemos en la oración. Amén. Todas estas preguntas reflexivas que acabamos de hacernos son preguntas, estas y otras más, que van allanándonos el camino de nuestra vuelta a casa. Ese camino de conexión con Dios. Dios siempre está en oración con nosotros, siempre nos está hablando. Y el Hijo de Dios en el estado de Cristo siempre habla con Dios. Pues compartimos la misma mente. Entonces nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios están unificados. Son uno.
Pero hay una parte de nuestra mente, una pequeñísima parte de nuestra mente que está desafinada, que no está en el mismo dial, en la misma frecuencia, en la misma banda ancha de Dios. Y eso nos genera interferencia, nos genera ruido. Y a ratos ponemos más atención en ese ruido, en esa interferencia, que en lo que está detrás de esa interferencia. Es como cuando estamos tratando de ver una película en un cine y a lo mejor tenemos personas atrás haciendo algún ruido con las cosas que comen o comentándose, y sus ruidos y sus palabras nos sacan el foco de la película, no nos permiten disfrutar. Asimismo, es esa pequeña parte de nuestra mente que tiene una distorsión, ¿okay? Que está como desafinada, haciéndonos ruido, y como ponemos nuestra atención en ella, empezamos a escuchar esa voz. ¿Ves? ¿No te pasa que si medimos los decibeles de la bolsa que está abriendo de papitas el que está sentado detrás de la butaca del cine, y medimos la densidad de la voz que está saliendo a través de las cornetas y los altavoces del cine, sería una cosa, bueno, un desequilibrio total en donde realmente el ruido que está haciendo esta persona abriendo la bolsa de papitas comparado con la cantidad de decibeles que salen de una película de cine. Pero ¿por qué en ese momento me hace más ruido la bolsa de papitas abriéndose que todo el volumen de la película, de lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué logra captar más la atención ese ruido, ese sonido de la bolsa de papitas abriéndose en el asiento detrás, verdad? Que toda la inversión que se ha hecho para esa escena de esa película. Eso es lo que nos ocurre, y esa es una de los obstáculos fundamentales que tenemos en la oración con Dios. Que nuestra atención está puesta en los ruidos internos, en los pensamientos internos, en los pensamientos de escasez, en los pensamientos de impotencia, en los pensamientos frutos de la creencia en el pecado, en nuestros pensamientos de culpabilidad, en nuestros pensamientos de minusvalía, de pequeñez, de no sentirnos dignos, de no sentirnos luz, de no sentirnos santidad. Entonces, ¿hacia dónde se nos va la atención? La atención, en vez de irse hacia el ser que somos, hacia el Cristo que somos y nuestro Creador, hacia el Hijo de Dios que somos y la presencia de nuestro Creador, se va nuestra atención hacia todas aquellas cosas internas, hacia esos ruidos internos que estamos teniendo. Y es lo que nos impide seguir avanzando en ese encuentro con Dios, en esa escalera de la oración. Por eso todas estas preguntas que acabamos de hacernos en estos momentos, que son preguntas reflexivas, preguntas que van develando cuáles son mis resistencias hacia mi Creador, hacia poder conversar y conectarme con mi Creador. ¿A qué me estoy yo resistiendo? Porque teniendo claro nuestros bloqueos, recuerden que en el curso, en la introducción, se nos dice que un curso de milagros, que es un sistema de pensamiento universal, ¿okay? Pero que tiene una filosofía cristiana,
en este sistema de pensamiento, pues vamos comprendiendo que no nos va a enseñar qué es el amor. O sea, no nos va a enseñar quién es Dios y qué es Dios. Porque es algo que no se puede aprender. Porque Dios está en la mente uno, no en la mente separada. Pero que sí nos dice que es un sistema de entrenamiento justamente para atender los bloqueos que no me permiten conectarme con lo que soy, conectarme con el amor. Lo mismo en la oración. En la oración va a ser importante que nosotros pongamos atención, reflexionemos, nos demos cuenta, hagamos conciencia, usemos la razón para eso, de darme cuenta cuáles son mis bloqueos que tengo para permitir la compañía de Dios, para permitir su presencia, para permitir su presencia siempre, porque a ratos estamos pensando que la oración es algo que requerimos hacer en un momento particular, en donde a lo mejor voy a un lugar especial para sentir esa conexión, bien sea en una habitación, bien sea en una iglesia, bien sea en cualquier templo o en la naturaleza, como tú creas que necesitas un ambiente para poderte conectar con Dios, para poderte sentir en conexión con Dios. Entonces poder comprender que ya por ahí ese es uno de los primeros bloqueos, creer que necesito un espacio y un tiempo, no un tiempo cuando esté calmada, cuando regrese del trabajo o cuando termine de hacer las cosas o cuando cuando creo que necesito un lugar y un tiempo para orar, para hablar con Dios. Entonces, evidentemente, ahí también estoy hablando de que tengo otro bloqueo. Creo que comunicarme con Dios, compartir esta mente, que ya la compartimos porque es la voluntad de Dios, requiere condiciones. Entonces, el entrenamiento en un curso de milagros nos lleva justamente a comprender que no se requiere nada, que Dios siempre está en comunicación con nosotros. Siempre nos está orando. Es un orador. Siempre nos está hablando. Más somos nosotros los que no lo escuchamos. Hacernos responsables de esto, de que soy yo quien no he escuchado a Dios, quien no termina de escucharlo, es fundamental para seguir avanzando en ese proceso de mente separada incorrecta a la mente recta y luego establecernos en la mente uno, que es cuando podemos tener esa comunicación con Dios en silenciosa. Una comunicación con Dios silente, donde las palabras no hacen falta. En un curso de milagros, en el anexo, se nos habla de la escalera de la oración. Y se nos dice que en esa escalera es una escalera de la mente. Es una escalera de la mente en donde justamente que vamos haciendo, elevando nuestra frecuencia vibratoria, nuestra frecuencia mental en ascensión, en verticalidad, para poder conectarnos con esa banda ancha que es la mente de Dios, con esa banda eterna que es la mente de Dios. Entonces, hacernos responsables en principio de que soy yo, no es Dios, que no me ve digna,
de comunicarse conmigo, no es Dios. Entonces, encontrar la fortaleza en la oración pasa por asumir esta responsabilidad. Por asumir la responsabilidad de que son mis bloqueos, que son mis creencias, que son mis pensamientos que estoy teniendo, lo que me está impidiendo poder estar en estado de oración y evidentemente en estado de revelación. Entonces, en este proceso vamos a ir como revisando algunas cositas que nos pueden ir dando luces con relación a todo esto, citas en el curso que van a estar hablando de todo esto. Entonces, comencemos haciendo una distinción entre la oración que pide desde la necesidad. ¿Cuál sería mi motivo de hablar con Dios? ¿Cuáles son mis motivos de hablar con Dios? Cuando intento, cuando procuro, cuando me pongo a hablar con Dios, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde la súplica, desde la petición, de algo que creo que necesito, de algo que creo que no tengo, de algo que creo que no está ocurriendo y que quiero que pase, o de algo que está ocurriendo y no quiero que pase. ¿Cuáles son mis motivos de ir a hablar con Dios? Y esto es una de las cosas centrales que necesitamos reconocer y darnos cuenta. ¿Cuál es mi motivo de hablar con Dios? Así como cuando te vas a encontrar con tus amistades, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva de ir a este encuentro? ¿Qué es lo que valoro de ir a este encuentro? Entonces, iniciar este diálogo con Dios, ¿de dónde me está surgiendo? Desde una necesidad interna que tengo de pedir desde una necesidad, porque miren lo distinto que es pedir desde una necesidad que necesitar hablar con Dios. Cuando yo necesito hablar con Dios, y aquí entonces me viene la buena samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le decía, dame de beber, y ella estaba toda extrañada de que un judío primero le hablara a una samaritana, ¿no? Luego le hablara a una mujer, y a una mujer que estaba sola en ese momento en el pozo. Pues de todas, parecía que eso no estaba bien. Y encima de eso que le pidiera agua. Y entonces, bueno, ella justamente le dice, ¿cómo tú vas a pedirme agua a mí? Y entonces él le dice, bueno, yo te puedo ofrecer un agua que quita la sed. Porque esa agua que yo te estoy pidiendo es un agua del plano del mundo, ¿verdad? En donde si yo me la tomo, al rato, con este calor que está haciendo, seguro voy a volver a tener sed. Pero del agua que yo te vengo a dar, una vez que la tomes, ya más nunca tendrás sed. Entonces, ¿cuál es mi necesidad de orar, de hablar con Dios? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Necesito hablar con Él? ¿Necesitas tú ver a alguien frecuentemente de las personas que conoces?
necesitas una frecuencia en la presencia de alguien en tu vida. Escoge a alguien que tú digas, wow, sí, yo necesito estar en comunicación con esta persona frecuentemente, saber cómo está, que la persona sepa de mí, el vernos. Escoge una. Pides verla, pides verlo desde una necesidad, sí, porque le quiero pedir tal cosa, porque quiero que me acompañe a tal parte, porque quiero que, desde una necesidad, o quieres verlo porque necesitas de él o de ella. Entonces, en nuestra relación con Dios, ¿cómo está mi tema de orar? Porque fíjense, en las lecciones de un curso de milagros, ¿cómo comienzan las primeras lecciones, los primeros ejercicios del curso? Jesús nos va llevando así poco a poco hasta entregarnos en las alas del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que en las primeras lecciones se encarga Él totalmente del proceso de aprendizaje en nosotros. Y nos dice, 1 minuto. Las primeras lecciones son 1 minuto. Dame 1 minuto de tu tiempo. Es como aquel que te para en la calle y te dice, me da 1 minuto de su tiempo, por favor. Jesús de esa misma manera nos detiene y nos dice, me das 1 minuto de tu día, por favor, 1 minuto. No te voy a quitar más de 1 minuto. Y si ves que el minuto te estás agotando, me lo dices y paramos. Así comienza, de esa manera tan amorosa, Jesús, de llevarnos a que volvamos a hablar con Dios. Porque Jesús es ese hermano que conoce al Padre y que quiere que nosotros nos reconciliemos con el Padre. Por eso, en la oración, cuando incorporamos a Jesús como mediador, mientras tomamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios, es hablar allí con Dios, con su voz. Entonces miren cómo amorosamente en esta escalera de conexión, de volver a sentirnos conectados, vinculados con el amor, con Dios, Jesús pues nos va llevando de la mano hasta que en uno de los repasos avanzados nos dice, ahora te entrego en manos del Espíritu Santo. Ahora ya puedes hablar directamente con Dios. No necesitas un intermediario. Aquí está su espíritu, aquí está su voz. Y luego vamos viendo que el tiempo que nos va pidiendo Jesús en la medida que vamos avanzando las lecciones son cada vez mayores, ¿no? Y la frecuencia también va aumentando. Nos va diciendo, ok, ahora qué tal si lo hacemos 2 veces, una vez cuando te despiertas, repite esta frase, que empieza a adentrarnos en la oración. Empieza a entregarnos frases inspiradas del Espíritu Santo para que podamos nosotros vencer los obstáculos que nos impiden hablar con Dios, escuchar a Dios. Y luego nos va diciendo, ok, vamos bien, ya por lo menos puedes adentrarte una vez en la mañana, una vez en la noche antes de dormir, ahí vamos, ya por lo menos estamos comenzando bien nuestro día y finalizando bien nuestro día. Y después nos va pidiendo un poquito más. Mire, ¿qué tal si hoy aumentamos esto y repetimos esto y lo vamos repitiendo? Esta frasecita nada más, mira, esta palabrita, esta frase que son los enunciados de cada una de las lecciones. ¿Qué tal si esta frase la decimos cada hora? ¿Para qué repetir una frase? Una frase que tiene una alta frecuencia. Cada una de las ideas centrales, los enunciados en el libro de ejercicios, tienen una fortaleza de oración.
nos llevan a aperturar y a la vez a deshacer los bloqueos que podemos tener, nos llevan a tener pensamientos similares a los pensamientos de Dios, nos está recordando cuál es nuestro verdadero idioma, el idioma del ser. Va allanando cada una de esos enunciados, van allanando el encuentro con Dios. Porque al final, aceptar la expiación para nosotros mismos, que es la meta de este sistema de pensamiento, de un curso de milagros, aceptar la expiación es aceptar que nuestra mente esté unificada a la mente de Dios, ser la mente en Dios. Aceptar la palabra de Dios, aceptar los pensamientos de Dios. Lo que pasa es que a lo mejor cuando un evangélico, un testigo de Jehová nos habla de la palabra de Dios, nos suena como si nos tuviéramos que meter y comer la Biblia. Y empezamos con este tema del pecado. Pero cuando realmente se nos habla de la palabra de Dios, se nos está hablando de los pensamientos de Dios, de la forma como Dios piensa. Orar a Dios es justamente hablar un mismo idioma, es hablar un mismo código, es entendernos de la misma manera. Pero resulta que nosotros nos creemos separados, creemos que caímos y que en esa caída mi frecuencia está en, qué sé yo, en FM y la otra frecuencia está en AM, ¿ok? Y que estamos en distintas frecuencias, entonces es imposible la comunicación. Porque los pensamientos de Dios, la manera como Dios piensa, se me distorsionó tanto que cuando Dios en el Edén llamaba a Adán, del cual formamos parte del sueño, ¿verdad? Y decía, Adán, eres el santo Hijo de Dios. Aún eres tal como Dios, como yo te he creado. ¿Qué escuchaba Adán? Ahora parirás con dolor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Ves? Distorsionado totalmente la palabra de Dios. Y en esta distorsión, y al estar escuchando eso, evidentemente cada vez vamos bajando más nuestra frecuencia, comenzamos a escuchar un Dios iracundo, comenzamos a escuchar un Dios que manda peste, un Dios de la justicia, un Dios que quiere que te inclines y que le ores fervientemente para ver si es capaz de no desaparecerte de la faz de la tierra. Ese Dios que pide, debes temerme, empequeñécete. Entonces, qué importante comprender entonces que en un curso de milagros, Jesús, que es nuestro hermano, que viene directo del Padre y que viene a restablecer esa alianza nueva y eterna de nosotros con Dios, a restablecer ese wifi, a restablecer esa conexión con esa banda ancha, esa banda eterna de Dios, nos deja entonces este legado a través de un curso de milagros, pero que también es un legado que Dios nos los ha entregado de distintas maneras, a través de distintas corrientes, a través de distintos hermanos que también han venido a establecer esa conexión, ese vínculo de conexión. Entonces, cuando tenemos estas frases centrales, estos enunciados en cada una de las lecciones, es enseñándonos nuestro verdadero idioma, nuestros verdaderos pensamientos.
Y cuando comenzamos a practicar esas lecciones y empezamos a repetirla durante el día, pues resulta que si las repito cada hora, esa oración, esa manera de orar, la hago cada hora, en cada hora puedo estar haciendo múltiples cosas. Puedo estar realizando múltiples roles. A lo mejor a las 8 de la mañana tengo el rol de ser una transeúnte, ¿verdad? Dentro del metro o en el carro o coche conduciendo hacia el trabajo, por ejemplo. O soy la representante de mi hija o de mi hijo en el colegio y en ese momento pues estoy llevándolo o llevándola al cole. ¿Ves que durante cada hora podemos estar nosotros representando distintos roles y estando en distintos lugares del mundo que fabricamos? Pero estoy llevando la palabra de Dios, estoy llevando el pensamiento de Dios a manifestarse en ese momento, en esa experiencia, en ese lugar, ante esa relación. Miren el proceso. Lo que quiero hoy compartir es un poco para que nos demos cuenta del proceso en este avanzar, en esa escalera de la oración, donde Jesús amorosamente nos lleva sin darnos cuenta de que estamos restableciendo nuestra relación con el Creador. Esto lo digo porque a ratos en un curso de milagros hay maestros que le da mucha vergüenza orar, sino que prefieren la parte teórica, metafísica, ¿no? De un curso de milagros, pero que un curso de milagros en su segunda parte del libro de ejercicios es devocional. A partir de la lección 220 hasta la 360, todos son oraciones. Son 100 y pico de días ya con el camino allanado para orar a nuestro Padre. Entonces, sí es cierto que la primera parte nos enseña nuestra manera errada de pensar, nos enseña esa caída que tuvimos y esas interpretaciones erradas que hemos tenido. Entonces, nos enseña el tema del uso de la razón, pero que también nos dice que la razón llega hasta un punto y que luego en las cualidades del Maestro de Dios, cuando las vamos desarrollando, pues la confianza, que es la base fundamental, pero también está la fe. Y la fe es una de las cualidades esenciales en el proceso de hablar con Dios. Porque las dudas van a aparecer, los bloqueos van a aparecer. ¿Seré digno de su presencia? ¿Seré digno de que me escuche? ¿Será que me está escuchando? ¿Será que me quiere dar lo que le estoy pidiendo? ¿Será que está muy ocupado y lo que le estoy pidiendo es una tontería para otras cosas más graves que le deben estar pidiendo otros? Y yo estoy en lista de espera. ¿Será que lo que le estoy pidiendo no me conviene y por eso no se me da? ¿O será que tengo muchos pecados y no me merezco eso que le estoy pidiendo y entonces por eso no se me da? Creo que todas estas cosas en algún momento han pasado por nuestras mentes. Y por las mentes de todo aquel que está procurando restablecer la comunicación con Dios. En esas lecciones, entonces, Jesús nos va pidiendo un poquito más y nos va entonces llevando a, ¿y qué tal si ahora pasas 15 minutos con papá?
¿Y qué tal si hoy pasas 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde con papá? Miren cómo sin darnos cuenta va restableciendo esa alianza eterna, quitándonos y deshaciendo los miedos que tenemos de la presencia de Dios, del temor a Dios, malentendido. Cuando comenzamos a ver en todos los enunciados de las lecciones, como por ejemplo, mi voluntad es que haya luz. Y si mi voluntad es que haya luz, evidentemente si voy haciendo de eso mi voluntad, que realmente haya luz, pues voy a querer la presencia de Dios en mi vida. Otra lección, no hay más voluntad que la de Dios. Entonces, cuando estoy repitiendo esto en mi día y veo el efecto que eso causa, que me causa a mí en principio, para luego generar un efecto en el mundo que veo. Pero cuando tengo una lección que la digo como si fuera una magia, como si fuera una varita mágica, ¿ok? En donde, bueno, no consigo estacionamiento, déjame aplicar esto. La luz ha llegado ya y el puesto de estacionamiento para mí está, pipín. Porque también cuando nos confundimos, empezamos a usar la palabra de Dios desde la magia, queriendo que genere efectos en el mundo que veo sin haberlo generado primero en mí. Por eso se nos dice en el curso que no puedo curar si no he aceptado la curación. No puedo brindar paz si no estoy en paz. No puedo dar lo que no tengo. Pero también nos invita a dar lo que quiero recibir, para darme cuenta que lo tengo. Entonces mira como en cada una de estas lecciones básicamente se nos está llevando a que ascendamos en la escalera de la oración y vayamos encontrando la fortaleza dentro de lo que es la oración. ¿Sientes que orar te hace fuerte, te da fortaleza, pero no una fortaleza para atacar o para defenderte, sino una fortaleza que te lleva a reconocer quién realmente eres? Porque el tema justamente de hoy es la fortaleza en la oración. ¿Qué fortaleza hay en la oración? Bueno, evidentemente en la oración que es con Dios, la fortaleza es Dios y su santo Hijo, que eres tú y que soy yo, en estado de ser. Empezamos con esto. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquietas nuestras santas mentes y háblanos. Escuchar es otra de las fases que vamos aprendiendo a través de las lecciones de un curso de milagros. Escuchar. Porque a ratos le damos más prioridad en la oración con Dios a lo que tengo que decir, a lo que tengo que rezar, a la estructura, a las palabras, a lo que tengo que ofrecer, que a la escucha.
Y como estamos diciendo que Dios siempre, constantemente, permanentemente me está hablando, siempre te está hablando, escuchar en la oración es esencial. Por eso empezábamos hoy escuchándonos a nosotros mismos, haciendo silencio, escuchándonos a nosotros mismos, haciendo presencia en nuestra presencia. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué de mí quiere comunicarse con mi creador? ¿Quién es mi creador? Por eso Jesús nos dice en la oración silente que entres a tu habitación, es decir, entres en ti, en tu presencia, que cierres las puertas, cierra todas las puertas, los 5 sentidos, cierra todo. Y allí, en ese silencio interno, en esa presencia interna, es donde la oración, el conversar con Dios, puede llegar a una intimidad profunda. Pero si mi presencia me da miedo, pero si estoy mal con mi presencia, pero si no me soporto, pero si me odio, entonces aparece el perdón, porque para el despertar están esas 2 alas, el perdón y la oración. La oración siempre va a estar porque es eterna, en estado celestial, en estado de mundo, recto o perdonado, en estado de mundo, separado, incorrecto. La oración siempre va a estar. El perdón va a estar, no en el mundo, porque en el mundo está el falso perdón, pero sí en la mente recta del mundo perdonado. Allí habita el perdón. Pero en la mente uno, ya el perdón no hace falta, porque ya estamos en estado de santidad, de inocencia, de luz. Entonces, qué importante comprender que si tengo muchas cosas contra mí que no me permiten preparar mi altar, cuando se nos pide un curso de milagros, prepara el altar para la oración, es prepararme yo, la hija de Dios, no Dalia, no Elizabeth, no Galinde, no Yaneli, no, la hija de Dios en mí. El ser en mí. Preparar mi identidad desde ese altar que permite el silencio interno, que permite estar en una mente receptiva, en una mente que está quieta. Porque si estoy en desesperación, si estoy ay, clamando a Dios, porque mira lo que está pasando, estoy desde mente separada, incorrecta. Desde allí la distorsión es tanta que es imposible escuchar la guía del Espíritu Santo. Para eso necesito aquietarme. Y Jesús, ¿cuántas veces nos dice en el curso, aquíétate, detente, aquíétate, espera? Esperar es otra de las fases en la oración. Y a veces la espera nos coloca en una presencia mayor de nosotros. Porque cuando esperas a alguien, te desesperas si tu atención está puesta en la otra persona. Pero si tu atención está puesta en ti, en el lugar que estás, en el momento que estás, en tu presencia, el tiempo de demora de la persona te pasa desapercibido. Entonces ese momento en la espera, en la oración, es muy importante.
Pero nos confundimos y creemos que tengo que esperar que Dios venga a mí. O que tengo que esperar yo ir ante Dios. ¿Ves? Pero no, lo que tengo que esperar es a aceptar. La espera es aceptación. Aceptación de quién soy y de con quién me estoy comunicando. Entonces, aquíétate, detente, espera y escucha, que es lo siguiente, nos va hablando de esa escalera que va ascendiendo en el proceso de oración. En el anexo de un curso de milagros, que ahora en la última edición está dentro del libro, pero que en las ediciones anteriores tenías que adquirirlo aparte, tenemos la verdadera oración, la introducción, la verdadera oración, la escalera de la oración, orar por otros, orar con otros, el final de la escalera, ¿ok? Y yo hoy voy a hacer más énfasis en esa última parte de la escalera, que es lo que hemos estado viendo, ¿ok? Porque si tenemos como referencia ese estado cúlmine, ese último escalón de la escalera, pues se nos va a hacer más fácil ir allanando esta ascensión en el camino de la oración. Citas nos dicen así, citas del curso. En la oración no tiene principio ni fin. Es parte de la vida. Entonces, también tienes que comprender esto. No es que inicio una oración con Dios y termino una oración con Dios con amén. No, el amén está diciendo que así sea, así es. Pero que mi conexión con Dios, mi estar en conexión, cuando habla de conexión es mi mente y la suya una sola. Sigo abierta. Este diálogo que tuvimos simplemente me sirvió para poner un tema. Pero que yo estoy abierta a escucharte. Como cuando estás en una sala con una persona, comienzas un tema, hablan, luego cada quien también está haciendo sus cosas, pero tú estás también en conexión con la persona. Sabes que esa persona te va a hablar en cualquier momento o que tú le vas a hablar a la persona en cualquier momento, ¿sí o no? Te ha pasado, ¿verdad? Cuando compartes la mesa o cuando compartes una oficina o X, sabes que en cualquier momento la persona te va a hablar. Hay algo de ti que está conectado con su presencia. Lo mismo es con Dios. Siempre tenemos que permanecer conectados con su presencia. No es que amén y terminamos y ahora retiro mi atención de ti. No, la dejo colocada allí. Simplemente lo que traje fue un tema de conversación. Pero que seguimos conectados porque en cualquier momento tú me vas a hablar y me vas a dar una indicación. En cualquier momento tú vas a traer a mi mente alguna reflexión. Vas a poner tú el tema. Ahorita lo puse yo, ahora seguramente lo pones tú y me haces ver algo donde mi atención se va hacia una palabra, hacia cualquier cosa que me genere un proceso de reflexión. Y entonces ahora yo te pregunte, ¿y esto, Padre, cómo es? Y entonces tú me respondas. Y yo poco a poco vaya haciendo lo que Jesús quiere que hagamos, que me deje acompañar por ti en el plano del tiempo mis 24 horas, desde siempre. Donde no hay me despierto en la mañana, me acuesto una noche en donde tú no estés conmigo, no, siempre estás, siempre estás. Siempre estás hablando, siempre estás obrando, siempre estás allí.
Entonces, un curso de milagros nos enseña que este tema de orar, de hablar con Dios, no es un tema de ubicarme en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 15 minutos, lo que sea, para entonces utilizar un rezo, una oración y poder entonces conectarme con Dios y decir amén y trancar la llamada. ¿Ves? Es un estado permanente de comunión, de conversación. Entonces la oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo, es decir, ya no tiene forma, no tiene palabra. Ahora mi comunión con Dios es tal que va más allá de las palabras, es una presencia y es un estado. Y se funde en una comunicación total con Dios. Miren la meta. Miren la meta. Fundirnos en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, es decir, cuando estamos desde la petición, que es el primer nivel básico en la oración con Dios, no necesitas apelar a Dios en ese primer nivel de la escalera, hasta puedes ser ateo, que de hecho rara vez lo hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y de escasez. Entonces tenemos que darnos cuenta ahora, cuando estemos en esas ganas de comunicarnos y estar en presencia de Dios, si en mí hay carencias o escasez, tengo una necesidad que te la vengo a plantear. No es que necesito de ti, es que tengo una necesidad que te vengo a plantear. Entonces, evidentemente, ya ahí cuando nos demos cuenta de que es desde allí, vamos entonces a planteárselo y a decirle, mira, mírame aquí, estoy acudiendo a ti desde este pensamiento de escasez que creo que me hace falta esto, que creo que me hace falta una pareja, o que creo que me hace falta un aumento de sueldo, o que creo que me hace falta un aire acondicionado en la casa, o que creo que me hace falta, mírame aquí, estoy acudiendo a ti desde un pensamiento de carencia, de escasez. Sana esto en mí. Porque ¿qué estamos sanando con la oración? Nuestra identidad, nuestra identidad. Cuando por fin aceptemos el estado de Cristo en nosotros, ya esa comunicación con Dios va a ser total, total, amorfa, no tiene morfa, no tiene forma, no hay palabras, es simplemente un fundirse en una comunicación total con Dios. Mientras tanto, nos vamos aceptando en el estado que estoy, pero por lo menos ya me estoy queriendo comunicar con Él. Eso ya es sanador. En la verdadera oración nos dice, pide más bien recibir lo que ya ha sido dado. Aceptar lo que ya está ahí. Entonces mira cómo paso de un nivel de oración básica, petitoria, suplicante, carente, de necesidad, ¿sí? A un nivel en donde estoy ya en mente recta. Básicamente, pidiendo recibir, Padre, yo sé que tú todo me lo has dado. Ya yo sé que en mí hay plenitud total. Ayúdame a verla porque estoy viviendo una sensación de carencia, de impotencia, y que se está manifestando en la forma de no tener un aire acondicionado. ¿Viste eso? Tac, tac, tac.
Entonces comprendo que la forma de necesidad de no tener un aire acondicionado, de no tener suficiente dinero, de no tener la pareja, de no poder viajar, de impotencia, necesidad, carencia, escasez, simplemente adopta una forma. Pero ahora ya yo no le estoy hablando a Dios desde el plano de la forma, sino que empiezo a hablar a Dios desde el plano de mi mente, de mis pensamientos errados, de mis creencias erradas, que me hacen ver escasez en mi mundo. No lo dije desde un principio, pero los que quieran hacer cualquier intervención pueden escribirla por el chat. Ahí Aide y Madeleine están pendientes, ¿ok? En la introducción de la oración, del anexo a la oración, nos dice así, miren, esto es hermosísimo. La oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Es decir, la comunión, la comunión, la comunicación con su Hijo, ser igual de una misma mente, es la bendición de Dios para su Hijo. Se dice que los ángeles son pensamientos de Dios, mas no totales, sino pensamientos, tipos de pensamientos de Dios. Y cuando Dios crea a su Hijo, lo crea total. Por eso también esa desaveniencia al principio de los ángeles y el Hijo de Dios. Pero lo vas a hacer totalmente a tu imagen y semejanza. ¿Estás seguro de eso, Padre? Sí, le voy a dar mi mente, porque es parte de mi mente. Voy a extenderme, no una parte de mí, me voy a extender totalmente para ser mi Hijo. Miren esto. Por eso se nos dice, la oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser. La única voz que el Creador y la creación comparten. El canto que el Hijo le entona al Padre, quien le devuelve las gracias que el canto le brinda. ¿Ves? Cuando nos hablan del canto, nos están hablando de una frecuencia, ¿sí? Que tiene melodía, tiene frecuencia, tiene sentido. Es un himno inmemorial de amor, como la canción Olvidada, justamente es eso. La armonía es perpetua, y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Hermosísimo, ¿verdad? Miren la oración. Nos sigue diciendo la introducción del anexo en la oración. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, que son 100 años para la eternidad. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Nuestra necesidad real es de Dios. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es por siempre uno en la mente de Dios. Entonces, fíjense, en este nivel, cuando ya tú logres sentirte, a lo mejor a muchos de nosotros nos está pasando, que nuestras oraciones van enfocadas a gracias, Padre, gracias, Dios, porque todo esto que he pensado y que he creído no es la verdad. Gracias, porque este mundo que inventé no es eterno.
Gracias porque esta situación no es real. Gracias porque no has permitido nada de esto. Cuando empezamos entonces, desde allí nuestro nivel de oración está ascendiendo, nuestro entendimiento de Dios, nuestra comprensión de lo que somos, nuestra relación, nuestra intimidad se hace mayor. Los apóstoles, yo me imagino, cuando Jesús se retiraba un poquito, que ellos lo hablan en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, y lo veían allá y lo veían con aquella conexión, decían, wow, ¿cómo será llegar a eso? ¿Cómo? Pero es que se ve una atmósfera allí. Y le preguntaban, Señor, ¿cómo tú hablas con Dios? ¿Cómo oras? Entonces nos dice, la oración debe ser ahora el medio. ¿Ves? Ya no una oración como propósito, como finalidad, como fin, yo tengo, como deber, yo tengo que orar, yo debo orar. No, sino como un medio de expresión de amor entre Dios y yo. Entonces la oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados. Eso quiere decir que en la oración el mundo desaparece. Mas mis hermanos van conmigo. No voy sola al encuentro con mi Padre. Llevo conmigo a todos mis hermanos, pues con uno que excluya de mi corazón, mi relación con Dios no está totalmente sana. Entonces, la oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es por siempre uno en la mente de Dios. Mentira, no estoy separada de Dios, nadie está separado de Dios, somos uno en Él. ¡Wow! Debe alegrarse. Y ahora la oración, comprender que es un medio de unión con su Padre y consigo mismo. Es imposible orar por ídolos y esperar llegar a Dios. O estoy en el mundo o estoy en el cielo. ¿En qué estado quiero estar? ¿Separado o en unidad? Y en la escalera de la oración, ¿verdad? Vemos justamente esa primera parte, esa oración de súplica, oración petitoria, una necesidad que tengo, una angustia, una carencia, una escasez. Y no necesariamente tengo que creer en Dios. En el segundo nivel, ya sí me dirijo a Dios, me dirijo a un creador. Y lo hago con verdadera fe. Sin embargo, sigue habiendo necesidad, sigue habiendo escasez, sigue habiendo súplica. En el siguiente nivel, entonces lo que pido es sanación de mi mente. Lo que pido es ayúdame a perdonar esto. Lo que hago es agradecer, alabanzas, glorias y alabanzas. Me alegro de que el mundo que he fabricado no sea real. Pido curación, sana mi mente de toda idea de separación. Arranca de mí este pensamiento que genera este odio, o este temor, o este miedo. Son oraciones que van hacia encontrar y permanecer en la mente milagrosa, en la mente del obrador de milagros,
en la mente recta, en la mente del perdón. Perfecto. Y seguimos subiendo entonces, porque ya he aprendido que el perdón es la llave de mi felicidad, que el perdón me da todo lo que deseo. He aprendido entonces que quiero la sanación mía y de todos. He aprendido que soy el hijo de Dios y que todos somos hijos de Dios. Estamos en filiación y ahora quiero relaciones santas. Y entonces aparece ese siguiente nivel amorfo, no tiene forma, es silencioso, es un estado simplemente de presencia y en esa presencia de sentir el éxtasis, la gloria, la dicha, la gracia de su presencia en mí, de mí, en su presencia. Esa es la escalera de la oración. Lo importante es que cada escalón que subimos nos hace cada vez estar en mayor fortaleza porque nos hace estar en la presencia de Dios. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Así que bueno, la invitación entonces es a mantenernos, a conservarnos en ese empeño de seguir en comunión, en comunicación, todas nuestras horas, todos nuestros minutos, que ese amén simplemente sea un así sea, más que no sea un cambio y fuera, sino que nos mantenga en conexión constante para recibir siempre la palabra de Dios y para nosotros poder darle a Dios lo que necesitamos entregar. Invitación entonces a bebernos esta segunda parte de un curso de milagros del libro de ejercicios, donde tenemos cantidades de lecciones y vamos a ver que en esas lecciones hay una reflexión, hay una oración. Jesús nos enseña en cada una de esas oraciones cómo ir subiendo en la escalera de la oración, cómo hacer que nuestra oración esté en un nivel mayor. Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Gracias por acompañarme con este tema. Gracias Aide, Madeleine, UCDM Universal. Vamos a quedarnos con esto y a disfrutar de la buena música. Muchas gracias, maestra. Entonces, gracias porque realmente este tema estuvo muy interesante y yo me quedo con que nos dice que son mis creencias los obstáculos que pongo y que no me dejan escuchar la voz del Espíritu Santo porque Él nos está hablando durante todo el día, ¿cierto? Pero somos nosotros los que no queremos escuchar. Y también es lo bonito que desde dónde oramos, si desde la necesidad, pidiendo las cosas materiales todavía, o si estamos orando desde el deseo de estar con el Padre, del deseo de agradecerle, el deseo de que esté con nosotros. Con esto me quedo. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Y agradezco también infinitamente a mi hermanita madre por su apoyo tan valioso. Estamos invitados esta noche a nuestra sesión de las 7 de la noche con el maestro Daniel Hidalgo. Y es para la lectura de un curso de milagros, continuar con la lectura de un curso de milagros. Y mañana a las 7 de la mañana la lección del día. Y entonces ahora estamos invitados para que nos acompañen, o nos invitamos a acompañarnos en una meditación activa. Y para esto les pedimos por favor encender sus cámaras para integrar toda la luz que hemos recibido y participar de esta meditación activa con música inspirada para ti. Entonces ya vamos a escucharla.